Queridos oyentes de Radio María, son las 8 de la noche y un minuto, momento en que iniciamos el programa La Batalla Cultural en nuestros días con el doctor René Rodríguez, quien el día de hoy toca el tema narrativa del cambio climático que sabemos actualmente. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa La Batalla Cultural en nuestros días, como todas las semanas, donde tocamos todos los temas que al progresismo, al globalismo no le gusta que hablemos. Y específicamente hoy vamos a tocar un tema que evidentemente genera mucha reflexión, mucho debate. De hecho, el tema entra en lo que muchos pueden llamar teoría de conspiración. Sin embargo, hoy vamos a sumergirnos en este tema que específicamente es el de el llamado cambio climático y específicamente no el cambio climático per se, sino si es que el cambio climático es causado por el hombre, es decir, producido por el CO2, que a su vez sería, digamos, inducido o producido por el ser humano. Y lo que vamos a hacer es justamente adentrarnos en este tema que levanta mucho debate intenso, en la academia, en la política y en los medios. Como ustedes saben, o seguramente no saben, porque a veces este tipo de narrativas, las noticias las presentan de manera catastrófica. Me he tomado cierto tiempo en revisar alguna data interesante, sobre todo de un grupo de científicos que ahora voy a detallar más adelante, que justamente no digamos que están en contra directamente, pero son, vamos a llamarle, voces disidentes de lo que puede significar este concepto de cambio climático antropogénico, es decir, que el cambio climático, los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el CO2, como lo conocemos, que ha existido durante toda la vida, desde la creación de nuestro planeta, estaría haciendo estragos en nuestro clima. Entonces, hoy vamos a hablar de ello, pero brevemente, antes de entrar en el tema, quiero dar algunas pinceladas de algunas noticias breves nada más. Ustedes saben que ahorita el mundo está con pulso. Estamos atravesando una situación bastante crítica respecto, sobre todo Estados Unidos. Claramente hemos hablado en este programa también hace unas 2 semanas o tres sobre el caso de este muchacho, el activista político Charlie Kirk, y la forma como fue abatido en un debate desarrollado en una universidad en Utah, Estados Unidos. Un poco entendiendo cómo la narrativa, cómo a veces el debate político, el debate público, cómo los temas que a muchos ofenden, hoy en día ya no solamente es ofender, digamos, o atacar con las palabras o las ideas. El debate, yo estoy muy de acuerdo con muchos activistas eh, que van en la línea de este programa también, que siempre el debate tiene que ser con ideas, ¿no? Tiene que ser con argumentos filosóficos, políticos, católicos, por supuesto. Sin embargo, hoy en día estamos atravesando una era de violencia, en el que no solamente hay que echarle la culpa a la izquierda preferentemente, que sabemos que son los líderes en esto principalmente, y no lo digo por hacer un ataque a esta corriente, entre comillas, ideológico-política, sino porque está demostrado que quienes están atacando básicamente forman parte de esta corriente, sino en general a toda la población y la gente, los impresentables que están detrás, argumentando que es correcto lo que ha pasado y que son discursos de odio. Yo tuve una breve discusión con un colega en el hospital, justamente de este tema, ¿no? Decía, mira cómo han asesinado a esta persona, y me decía, no, pero tenía discursos de odio. Entonces uno se va dando cuenta cómo esta narrativa, llamémosle oficial de los medios, esta narrativa progresista, que va más allá digamos, de informar, sino es adoctrinamiento, ha hecho que muchas personas muy cultas, porque con quien hablé era una persona muy culta, un profesional, y peor si la persona lamentablemente no ha tenido un estatus formativo o no ha tenido una suerte de costumbre lectora, como pasa hoy en día en el mundo, pues se deja fácilmente amedrentar por narrativas
progres, ¿no? Yo veía también el otro día por Telegram, no recuerdo el nombre del canal, pero era un video que había hecho una persona donde tenía la misma, o sea, eran diferentes noticieros en el mundo y todos tenían la misma frase para informar, como si todos hubieran sido, les hubieran dado la misma agenda narrativa para relatar, por supuesto en diferentes momentos, ¿no? No es que fue al mismo tiempo todo, pero o sea, los medios se manipulan y hay que tener mucho cuidado porque hay que investigar. La información llega, pero no es lo primero que nos llega, no es la última palabra. Y la idea de este programa un poco también ha sido desde que se creó, ya son prácticamente casi 2 años, eh, justamente es tocar esos temas, como dice el título, ¿no? O como suelo introducir, que al progresismo no le gusta que hablemos. Hemos tenido hasta 3 intentos de cierre de la red, ¿no? Teniendo el mejor internet y todo, se nos ha apagado alguna vez la señal, en fin, a veces el coludo también, el demonio no quiere que se toque estos temas, pero yendo al punto, tenemos que estudiar, tenemos que tocar la temática. Fíjense lo de Arequipa hace una semana, le estoy haciendo seguimiento, todavía está en el aire lo de la educación sexual integral que se quiere impartir desde Arequipa. Y antes de entrar al tema, lo que acaba de suceder en la conferencia de Naciones Unidas. Ustedes saben que ahora en el mes de septiembre se ha desarrollado la conferencia anual que desarrolla la ONU, donde, como siempre digo, pues ahí se decide el destino del mundo, ¿no? Ya hablaremos en algún momento lo que es Naciones Unidas o lo que es realmente Naciones Unidas a la luz de la historia. Yo no voy a inventar, no voy a decir, no, yo creo que, yo pienso que, no, sino relatar lo que la historia, lo que está escrito, evidentemente, lo que significa ONU, qué políticas apoya ONU. Se van a caer para atrás muchos defensores de esa institución. Y hoy también va a tener mucho que ver porque, evidentemente, en el tema climático son uno de los principales defensores en cuanto a esto, ¿no? A lo que voy es que en esta conferencia de ONU resulta que el actual primer ministro británico, de nombre Keir Starmer, acaba de declarar algo que hace 20 años algunos activistas decían que esto iba a suceder y los tildaron, porque fueron varios, de locos, de enfermos, de conspiranoicos. ¿De qué estoy hablando? Del ID digital, el identificador digital. Starmer acaba de declarar hace unas semanas, y hace muy poco, en la conferencia de Naciones Unidas, justamente en Nueva York, en la sede principal, donada por supuesto por la familia Rockefeller, para que vean cierta conexión, que a partir de ahora en el Reino Unido para trabajar, para ejercer, es decir, para hacer cualquier tipo de actividad y pronto, seguramente también para la vida cotidiana, y todavía lo dijo, esto es así de sencillo, esto es simple. Todos tendrán un identificador digital que los perfilará para cualquier actividad en el país. Entonces, claro, eso ya es una especie de gobernanza, de dominancia, tener a la población sumisa prácticamente con lo que significa un identificador que va a permitir saber la persona dónde va, qué hace, qué come, con quién se reúne, etcétera, etcétera. Esto es muy peligroso y peligroso porque evidentemente quita la soberanía de la persona, la soberanía del país en mención, y ya se están sumando otros países, ¿no? Otros le llaman el plan lockdown, y evidentemente estamos en una situación crítica. En Reino Unido no ha habido marchas, cosa que esto no va a salir en televisión, pero sí sale en las redes como en X, ¿no? El ex Twitter, donde claramente se ve mucha información. Ahora, gracias a Dios, no hay mucha censura en ese sentido y se está permitiendo, o por lo menos se conoce desde ese punto de vista y de allí estamos informando también, retuiteando esos mensajes de lo que está pasando a la población, rechazando abiertamente lo que ya pasa, como sucede en China, por ejemplo, ¿no? Que existe el llamado crédito social. Yo aquí lo he comentado en algún momento, ¿no? Y me lo ha contado gente que ha estado allá, de que tienes una validación según si eres un crítico al gobierno, tienes una valoración, una puntuación baja, que de repente hasta ni del país puedes salir. Todos los teléfonos celulares, todas las redes están interconectadas y pueden saber dónde estás, qué haces, qué comes, y el Partido Comunista Chino dirige todo desde una maquinaria central. Y hoy en día la inteligencia artificial, hoy en día las redes, lo que hoy se denomina las tecnologías convergentes, la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, está surgiendo de una manera tan aplastante que el objetivo principal, y esto no lo digo yo, lo dicen científicos entre comillas o filántropos entre comillas como Ray Kurzweil, que es un transhumanista declarado, que ha invertido millones de dólares para, según él, congelar su cuerpo y según él, tener
superlongevidad. Esto no es teoría de conspiración, por favor, son cosas reales. Yo invito a leer, ¿no? El libro de Miklos Lukács, que se llama Neoentes, ya lo he recomendado antes aquí en el programa. Un texto muy, muy ilustrativo, con mucha evidencia científica sólida. Yo lo he leído ya. Tiene a pie de página mucha información. De hecho, el capítulo 2 te habla de la persona humana. Es muy buen libro, la verdad es que es una recomendación. Y allí nos explica claramente, vuelvo a repetir, con evidencia, esto no es un libro de ficción, no es una novela, todo lo que se viene y ya se está desarrollando desde las grandes tecnológicas, la Big Tech, como se quiera llamar, y este transhumanismo y esta tecnocracia, ¿no? Fíjense, cracia viene de Kratos, quiere decir pueblo, eh, tecnocracia, este tecnoglobalismo, que no es teoría de conspiración, que ya se está dando hoy en el mundo. Y fíjense cómo hoy en día, 2025, desde los años 90 se hablaba de la identificación digital, hoy es una realidad. Nuevamente los conspiranoicos tenían la razón. Bien. ¿Qué vamos a hablar ahora? Hemos escuchado durante décadas que las emisiones humanas de dióxido de carbono, ese gas que no solamente produce el ser humano con la respiración de alguna manera como desecho, sino este gas que producimos al quemar carbón, petróleo, digamos, al manejar nuestros automóviles o encender fábricas, serían la principal causa de lo que ellos llaman, lo que se conoce como la narrativa del calentamiento global. Seguro mucho de lo que son acá, base 4, base 5, les hablaban probablemente de niños sobre lo que significa el efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono o este llamado calentamiento global. Es un mensaje que se repite como un eco, ¿no? Siempre se nos dice, si no reducimos las emisiones de carbono, el planeta enfrentará desastres irreversibles. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando surge un grupo grande de científicos, no solamente gente que se le ocurre, no, yo no estoy de acuerdo, y alguien dirá, y a mí qué me importa tu opinión, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo a decir yo creo, bueno, yo no soy una persona autorizada para estos temas, yo cumplo con informar lo correcto y lo investigado. Y justamente, ¿qué pasa cuando surge un grupo enorme de científicos a nivel mundial, entre ellos físicos, geólogos, climatólogos, que contradicen esta narrativa? Entonces, un artículo que fue publicado en julio de este año en el portal Lew Rockwell, que se titula justamente, bueno, lo he traducido al español, 1900 científicos dicen que, entre comillas, el cambio climático no es causado por el CO2 y es escrito por un experto en tema de climático como es Mark Keenan. Eh, este artículo asegura de manera general que más de 1900, por el título, 1900 científicos de 30 países han firmado una declaración, un documento llamado World Climate Declaration, o sea, Declaración Mundial del Clima, un documento en el que rechazan abiertamente la idea de que el CO2 sea el causante directo del cambio climático y niegan que exista una llamada emergencia climática, como justamente Naciones Unidas viene promoviendo y por supuesto los diferentes medios. No, no sé si ustedes han visto por allí en películas, en propagandas, el famoso Net Zero, ¿no? O sea, Net Zero, cero CO2. Yo fui hace poco a Cartagena a un evento científico y justamente antes de empezar una charla, recuerdo que nos empezaron a hablar de toda esta parafernalia. Uno de los laboratorios implicados tenía mucho que ver con el tema de la narrativa del cambio climático, ¿no? Antes de entrar en estos argumentos, recordemos algo. Primero, existe un panel intergubernamental de cambio climático en Naciones Unidas. Se llama justamente así, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, con las siglas IPCC en inglés. Fue creado por Naciones Unidas, perdón, en el año 1988 y esta ha sido justamente la institución que recopila y difunde toda la información científica, vamos a ponerlo entre comillas, sobre el clima. De hecho, los informes de esta IPCC han moldeado lo que hoy son políticas internacionales, por ejemplo, el protocolo de Kioto en los años 90, pueden buscarlo, es un documento grande, pero ahora démosle un uso interesante a la inteligencia artificial, ¿no? Como dicen por allí, hagamos que la tecnología le sirva al hombre, no que el hombre le sirva a la tecnología, ¿no?
hagamos que nos sirva. Entonces, busquen ustedes lo que es el protocolo de Kioto, que fueron las primeras políticas públicas respecto al clima, hasta los acuerdos de París, que son los últimos, firmados en 2015, justo el mismo año que se firmó la llamada Agenda 2030, de la cual hemos venido tocando, y que tiene mucho que ver con esta agenda del clima, que también se llama la Agenda Verde, la Agenda Ecologista. Tiene muchos términos, varias se relacionan, y pues justamente son diferentes actores que han estado inmersos en esto de lo que significa, en este caso, el tema climático, ¿no? Entonces, en esos informes, como el Protocolo de Kioto en los años 90 y en los Acuerdos de París en el 2015, en esos informes la narrativa es clara. A manera de resumen, nos dicen que el CO2 emitido por los seres humanos está aumentando a niveles sin precedentes y, según ellos, es la causa principal del llamado calentamiento global. Justamente este discurso que empezó a venderse más fuerte, por eso lo digo desde los noventas, ¿no? Pero del 2015, antes del evento que todos sabemos que pasó hace 5 años, que nos estuvimos encerrados, tengo que tener mucho cuidado porque Facebook también es una plataforma algo censurable. Este discurso se convirtió en la base de, como les digo, ciertos movimientos ecologistas. Ustedes ven, no sé si han visto por las redes, ¿no? Por ahí a pseudoactivistas que se meten a las iglesias o se van a los centros donde exhiben pinturas o lugares importantes y tiran, pintan con, ¿no? O sea, tiran algo que malogra la pintura y empiezan a hacer por el clima, que no sé cuánto, que estamos haciendo daño al planeta, ¿no? Y han detenido a varios en Europa. Son estos movimientos verdes, ¿no? Movimientos ecologistas, ¿no? El tema de la ecologenia, el movimiento ecologista es un tema largo que podemos tocarlo en otro programa, también tiene que ver con esto. Y también este discurso se ha convertido en o ha permitido, digamos, ciertas regulaciones sobre los combustibles fósiles, sobre energías fósiles, ¿no? De la transición energética hacia renovables, y hasta de un lenguaje común que ahora hablan de huellas de carbono, ¿no? Seguro eso sí lo han escuchado o leído por allí. Dicen neutralidad climática, crisis climática, ¿no? Pero el artículo que hoy revisamos pone justamente el dedo en la llaga, ¿no? Y se pregunta, ¿y si todo eso estuviera basado en una interpretación incompleta o errónea? Bien, eso vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a ir a un primer corte y ya regresamos para continuar con el programa. Ya volvemos. Tú estás en sintonía de Radio María compartiendo una nueva edición de la batalla cultural en nuestros días. El doctor René Rodríguez nos acompaña en la conducción del programa y comparte con nosotros el tema Narrativa del cambio climático. ¿Qué sabemos actualmente? Iniciaremos nuestro segundo bloque del programa y te invitamos a acompañarnos en la transmisión en vivo que encuentras en nuestra página de Facebook, Radio María Perú. Continuamos. Bien, regresamos al programa. Estamos conversando esta noche sobre la narrativa del cambio climático y un artículo reciente titulado 1900 científicos dicen que el cambio climático no es causado por el CO2, publicado por Mark Keenan, una, digamos, científico, una autoridad en lo que significa el tema de este concepto llamado cambio climático. Decíamos que a finales de los 90 documentos como los acuerdos de Kioto o recientemente, hace ya 10 años, los acuerdos de París en el 2015 sentaron las bases para lo que hoy se conoce como narrativa del clima, crisis climática y cómo estos informes han dejado eh,
a entrever, nos han dado definiciones como que el CO2 emitido por los seres humanos, el generado supuestamente por la quema de combustibles fósiles, el carbono principalmente, sería la generadora de pues el daño en el clima y el llamado calentamiento global. Pero este artículo, como le decía, pone en evidencia, pone en debate justamente la pregunta, ¿no? Y si todo esto estuviera basado en una interpretación errónea o de repente en una interpretación incompleta. Entonces, en ese primer bloque he dejado un poco en juego justamente eso, ¿no? Por un lado, la narrativa dominante de que supuestamente el CO2 humano calienta el planeta, y por otro lado, la visión de estos 1900 científicos que dicen que el CO2 no es un villano, sino todo lo contrario, es un gas esencial para la vida y que culparlo del cambio climático sería un error con consecuencias políticas y económicas pues enormes. Yo hablé hace ya un mes también una noticia que ciertas empresas en el mundo, no solo en Estados Unidos, yo mencioné esa noticia por acá, ya se estaban retirando de la narrativa del clima porque evidentemente estaban perdiendo dinero y al final ahí el clima ya no importa, ¿no? Cuando se trata de pérdidas millonarias, porque ya no les estaba, parece, funcionando el tema de invertir en esto de los de net cero, que hablaba en el bloque anterior, y empezaron a echarse para atrás con estas políticas. Entonces, para que vean que todo está de alguna manera politizado también, digamos, ¿no? Entonces vamos a digrar un poco este artículo y vamos a ir comentando en base a lo que pues he podido también revisar e información interesante de este concepto, ¿no? El artículo menciona varios puntos que sustentan la crítica a la teoría del CO2 como culpable del cambio climático, ¿no? Entonces vamos a ir, digamos, mencionando, repasando cada uno de ellos con calma y dando unas pinceladas, ¿no? Primer argumento es que el CO2 no es un contaminante. Según esta declaración, el dióxido de carbono, y esto es algo que también lo sabemos todos los que de alguna manera pues hemos estudiado algún tema de salud, el dióxido de carbono, el CO2, desde el colegio, ¿no? Me acuerdo que oxígeno, CO2 lo estudiamos de muy pequeños. El dióxido de carbono es un gas esencial para la vida, correcto. De hecho, las plantas lo utilizan en la fotosíntesis y mayores concentraciones podrían incluso favorecer el crecimiento de bosques, crecimiento de cultivos, de vegetación. Es decir, más CO2 no necesariamente significa más catástrofes, en algunos escenarios podría significar incluso más verdor, ¿no? O sea, más crecimiento vegetal. Entonces, primer argumento que plantea esta declaración de los científicos es que el CO2 evidentemente no sería un contaminante, sino esencial para la vida. Punto número dos, y acá entran un poco en la llaga, ¿no? Los modelos climáticos fallan, nos van a decir. Los científicos críticos, los firmantes de esta declaración, recuerden, se llama World Climate Declaration, eh, aseguran que las simulaciones computacionales, acá viene el problema, por eso digo, la tecnología puede servir al ser humano, pero también para hechos maliciosos o en todo caso para tergiversar información. Y como el mundo está muy tiktokero, está muy instagramero, si vale el término, facebookero sería los que somos, gracias a Dios, no de la generación Z, pero los que somos un poquito más atrás, hasta recién hemos cogido el advenimiento de las redes, pero lo que voy es que la gente no lee, eso le quiero decir. Entonces, obviamente, se dejan avasallar fácilmente por información que sale de simulaciones computacionales. ¿Y qué pasa? Estos científicos críticos aseguran que estas simulaciones computacionales usadas por el IPCC, ¿no? Ya les expliqué el IPCC, que es la institución, el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, estarían diseñadas con ciertos supuestos exagerados. Por eso cuando se comparan, dicen ellos, sus proyecciones o sea, lo que ellos publican, lo comparan con los datos reales de la temperatura en los últimos 30 años, hay discrepancias importantes. Según ellos, los modelos predicen, ¿verdad? Más calentamiento del que realmente se ha observado. Como que intentan inflar datos, ¿no? Decir que hay mucho calentamiento cuando realmente no lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, argumento número dos, los modelos climáticos estarían fallando. Argumento número tres,
es el concepto de que el clima siempre cambia. Y esto también es interesante. Yo a mi hermana me acuerdo que un tiempo estábamos conversando de esto hace poco por WhatsApp y le mandaba algunos mensajes cortos de justamente esta información, que también lo he revisado para esta noche. Y justamente nos decía que desde la historia, desde lo que se conoce de la Tierra, sobre la Tierra, sabemos que esta ha pasado por diferentes eras, ¿no? Épocas o eras, ¿no? La de hielo, periodos cálidos, cambios abruptos, e inclusive estos cambios súbitos o calentamientos importantes, porque, a ver, el término cambio climático es algo que es correcto en el sentido de que siempre el clima cambia. O sea, lo que pasa es que ahora se sataniza el término y se está utilizando como estrategia mediática para decir de que estamos haciendo daño hoy al clima y que estamos convirtiéndonos en unos hacedores del mal para el clima, ¿verdad? ¿Y por qué consideramos todos los activistas, de alguna manera en contra del progresismo como una estrategia de ellos también, el tema del clima? Porque, a ver, póngase a pensar, si yo digo que el clima está, que el ser humano está dañando el clima, ¿qué tengo que hacer para que el clima no se dañe? Esto como si fuera una infestación, ¿no? Si el ser humano es una plaga que está dañando el clima, ¿qué tengo que hacer con esa plaga? Eliminarla. Entonces, por supuesto que y hoy estamos en estrategias para disminuir natalidad. Así no les gusta el tema, así digan que es conspiración, no lo es. Ayer, ayer o anteayer leía, no me acuerdo ahorita el país, se me fue y no lo tengo abierto acá, no sé si es Irlanda, no quiero pecar de defecto, pero hay un país que se va a alinear a España, perdón, a Francia. Va a colocar como derecho constitucional también al aborto, porque considera que es un avance en el progreso. Creo que es España, creo que es España. Sí, el gobierno de Sánchez. Bueno, en fin, ahora lo busco y prometo que se los digo. Pero y también Sánchez, por cierto, en España acaba de declarar que como parte de la salud, como parte de ese progreso, por eso les digo, la palabra progreso mal utilizada lleva a este progresismo, así se llama por eso, que más es un regresionismo, ¿no? Es una utopía, pero bueno. Ha dicho de que van a incrementar todas las narrativas respecto a anticoncepción y acceso al aborto, porque es un derecho, dice, de las personas que tengan acceso a esto. Por supuesto, simple, la izquierda apoyando estas narrativas, ¿no? En fin, entonces, regresando al punto, el clima siempre cambia. Entonces, les decía de que han habido diferentes cambios en el clima. Por eso el cambio climático es un término normal. E incluso se sabe que antes de la revolución industrial ya han habido episodios de calentamientos mayores que los que hoy vivimos al 2025. ¿Entienden? Entonces, no se trata de que hoy estamos viviendo el máximo calentamiento del planeta. No. Y esto está demostrado justamente por estos científicos y gente que es muy dedicada a esto, ¿no? Entonces, para este grupo, lo que vivimos ahora no es más que un ciclo natural, donde la actividad solar, la órbita terrestre y otros factores astronómicos tienen un peso mucho mayor que el CO2, ¿no? Entonces, aparentemente, y esto lo he leído también, parece que la actividad del Sol, entre otras cosas, serían más influyentes en este, entre comillas, daño no, pero modificación del clima que el CO2 humano. Entonces, tercer punto, el clima siempre cambia. Cuarto punto, cuarto argumento, es que los científicos declarantes son gente de renombre, ¿no? De hecho, el artículo cita nombres como Richard Lindzen del MIT, nada más y nada menos, Niels Axel Morner, que es un ex IPCC, o sea, es un ex trabajador de este panel intergubernamental del clima del ONU, John Christie, William Haper, no sé cómo si se pronuncia bien, es Happer, investigadores, ojo, que han publicado trabajos criticando la sobreestimación del papel del CO2. Entonces, según ellos, claro, existe la influencia de este gas, pero es mucho menor de la que se difunde en los medios. Entonces, el punto cuatro es que los científicos disidentes son gente de renombre, no son cualquiera que se le ocurra hablar de este tema y como que su opinión es lo que quiere que se escuche, ¿no? El argumento número 5 es que, y esto lo dije en el bloque anterior, todo esto también tiene que ver mucho con motivaciones políticas y económicas.
De hecho, aquí el artículo se pone un tanto polémico porque sostiene que detrás de la narrativa del CO2, y esto no es trillado decirlo, y cuando leen ustedes la Agenda 2030 y se van a los objetivos que tienen que ver con el clima, justamente más o menos dice lo que está acá, que hay intereses que buscan el control de la energía, imponer nuevas tecnologías. Ya empezamos con el tema de el ID digital, que de alguna manera conectándolo con esto va a ser de que, entre comillas, identifiquen a quiénes serían los potenciales dañadores, ¿no? Del clima, abrir mercados para estas llamadas energías verdes que dependen de subsidios. Entonces acá entra el tema económico también. Entonces, en otras palabras, estos científicos disidentes nos hablan de que el clima hoy en día puede ser considerado como una herramienta de poder. Entonces, claro, yo leo esto y digo, es fuerte, ¿no? Porque sale un poco de lo que llamamos nosotros la narrativa oficial, que no quiere decir que todo esto sea estrictamente cierto, pero tiene eh, mucha data demostrada. A nosotros nos gusta mucho, a los médicos nos gusta mucho la data, ¿no? Yo no puedo ofertar un tratamiento si yo previamente no he visto o no se ha publicado que realmente ese medicamento o ese cambio de estilo de vida o ese suplemento, porque no todo tiene que ser pastilla, realmente le va a servir al paciente o a los pacientes si antes no ha tenido un uso claro en trabajos fuertes. Y algo que destaca, por ejemplo, a ciertas especialidades como la cardiología, que es la mía, es que tenemos data que reduce muerte. O sea, no solo bajamos síntomas, sino que evitamos que el paciente se muera. O sea, data fuertísima estadísticamente hablando. Parece ser que en el tema del clima, el concepto del CO2 y todo lo que hasta este momento acabo de comentar, también tiene información muy valiosa, científica, pero que lamentablemente al parecer no se difunde y se está inflando una narrativa que realmente no es una alerta hoy en día. Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos para continuar hablando del tema del cambio climático. Ya regresamos. Tú estás en sintonía de Radio María compartiendo una nueva edición de La Batalla Cultural en nuestros días. El doctor René Rodríguez nos acompaña en la conducción de este programa y comparte con nosotros acerca de la narrativa del cambio climático. ¿Qué sabemos actualmente? Último bloque del programa y te invitamos a participar. Puedes hacerlo llamándonos al 01 20 48 720, 20 48 720, o también escríbenos a nuestro WhatsApp de mensajes, el 914 05 11 11, 914 05 11 11. Te invitamos a continuar con nosotros. Sigue en sintonía de tu radio. Somos Radio María, una voz católica en tu casa. Bien, continuamos con el programa y estamos ya en este tercer y último bloque en el que estamos justamente revisando un artículo muy interesante polémico, diría yo también, de la narrativa del cambio climático y si realmente tiene un impacto el ser humano, el CO2 generado por el hombre en la narrativa, en lo que se denomina hoy en día como cambio climático. Hemos revisado en detalle en los bloques previos esta narrativa dominante sobre el cambio climático y en contraposición la postura de los 1900 científicos que, según el artículo de Lew Rockwell, niegan que el CO2 humano, pues, digamos, sea el gran culpable, ¿no? Ahora, digamos que nos toca mirar más allá, ¿no? Preguntarnos, ¿qué significa todo esto entonces para la sociedad, para el mundo, para el futuro?
y sobre todo para cada uno de nosotros, ¿no? Lo primero que yo, digamos, pienso es que nosotros, la mayoría de nosotros, de alguna manera no tenemos un laboratorio en casa para medir niveles de CO2, no tenemos satélites para analizar la temperatura global, pero sí confiamos en los científicos, confiamos en las instituciones y confiamos en los informes. El tema está, qué tan confiable, valga la redundancia, es realmente la información que nos da, ¿no? Entonces aparece esa paradoja. Y eso es lo interesante del tema. El debate es algo que debería realmente instaurarse, y pienso yo, en las facultades. Yo me acuerdo que yo llevé un taller de comunicación oral y escrita, TACO le llamábamos, me acuerdo, en la universidad, donde parte de, o sea, las prácticas era justamente hablar de un tema, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, cambio climático, y separaban a los alumnos en 5 y 5 y había un debate, los que estaban a favor y los que estaban en contra, y en ese momento tenías tú que debatir, estés de acuerdo o no con lo que te tocaba, porque si te tocaba de repente estar a favor cuando realmente estás en contra, ahí viene el reto, ¿no? Entonces yo creo que el debate siempre presta a un enriquecimiento cultural muy importante. Pero para debatir hay que leer, hay que estudiar, hay que formarse, ¿no? Y en ese sentido viene el debate respecto a estas voces disidentes y aparecen entre ellas casi 2000 científicos que firman un manifiesto. Entonces ya uno se pregunta en qué debemos confiar. En el consenso de miles de expertos, entre comillas, que forman parte del IPCC de la ONU y que también hay gente de academias prestigiosas del mundo, o de un grupo disidente, ¿no? Entre comillas, también por científicos, entre comillas, que dice el consenso está equivocado y las cosas no son como dicen. Entonces, este dilema siempre nos va a mostrar algo, ¿no? La ciencia para el ciudadano común funciona, pero hay que tener mucho cuidado porque no todo necesariamente es real. Y en la crítica está justamente la importancia de uno también decir, esto es así, ¿por qué pasa, verdad? Hay que investigar. Entonces, tenemos también que decidir en quién confiar, pero para esto hay que intentar comprobar la información que se nos da. Y en el tema del clima, si nos están diciendo que somos nosotros los que estamos dañando al planeta, que somos unos malvados, unos perversos, inclusive hoy se habla de que los animales ya son personas no humanas, imagínense, están dando políticas en Europa de que uno puede matar de repente un ratón. Ojo, estoy yéndome al extremo, ¿no? La palabra matar suena fuerte, evidentemente, ¿no? Pero claro, pero el aborto sí es derecho constitucional. Pero no puedo de repente cortar un arbolito porque está dañando el clima, ¿no? Pero sí puedo vandalizar, voy a usar ese término para no nos huelen el programa, a un ser vivo en el vientre de la madre. Entonces, por eso hay narrativas que se venden con más detalle y la gente cae, ¿no? Esto es un embrutecimiento colectivo, ¿no? El adoctrinamiento es, podemos llamarlo así, ¿no? Un embrutecimiento colectivo, porque adoctrinar es convencerle a la mente que lo que te están diciendo es cierto. ¿Cómo convences a una persona que se siente mujer que realmente es una mujer si no lo es? Primero porque lo agarras en una fase vulnerable. Ese es el ataque principal. Coges a una persona en una etapa vulnerable, en una etapa en la que necesita apoyo, y la persona que se le acerca y le vende pajaritos, le pone el mejor escenario, va a confiar en esa persona. Porque si te muestras amable y encima le vendes algo que va un poco alineándose hacia lo que esa persona cree, lo va a creer así. Y el vulnerable es el más pequeño, por eso que el ataque va a los niños. Pero el ataque del clima va para todos, porque aquí nos engloba a grandes y pequeños, nos engloba a toda la población como potenciales destructores climáticos. Yo me pregunto, cuando hay estas conferencias a propósito de Naciones Unidas, ¿por qué estos grandes magnates que van a estos eventos sí se van con sus jets privados, ¿no? Consumiendo una barbaridad de combustible fósil? Ahí sí no les dicen nada. O China, que es el principal producto, bueno, es el que tiene la mayor cantidad de tierras raras y es uno de los principales quemadores de combustibles fósiles, ahí sí no dicen nada. Se reúnen allá los BRICS, se reúnen los países, no solamente ellos, en general, Estados Unidos, Naciones Unidas en general. Y van en jet privados, ¿no? Esos no van así, ¿cómo llegan hasta allá? Entonces debería ser para todos, ¿no?
Es que por eso les digo, esto no es conspiración, existe un grupo elitista que lidera las políticas públicas del mundo, a eso se le llama justamente globalismo, y que pretende decirle a los estados-nación qué cosa hacer. Y los estados que se convierten en sumisos empiezan a acatar, pero no es que se pongan sumisos realmente, sino que son los mismos globalistas los que entran al poder. Por eso es que es muy importante el voto y el voto informado, el voto leído, el voto que a conciencia. Porque mientras exista democracia, yo la democracia la pongo entre comillas, ustedes están viendo que, al menos aquí en mi país, que es Perú, no ha funcionado en los últimos 30 o 40 años dicha democracia, porque parece que votaran con el pie, ¿no? Y encima el izquierdo. Em, pues mientras exista democracia, la culpa es de todos. El que llega al poder, la culpa es de todos. No es que yo no voté por él, ¿no? Y tampoco es ya hacer leña al árbol caído, algo que yo venía hablando hace unos días, ¿no? Que leía ese post que puse en Facebook respecto al tema del problema del seguro social y las marchas y demás, ¿no? Entonces, como les digo, el artículo que analizamos va más allá de lo científico, ¿no? Ya se habla de un discurso que también tiene intereses políticos y económicos, y esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia, grandes narrativas también han sido usadas para orientar políticas globales. Por ejemplo, en la Guerra Fría se utilizó el miedo al comunismo. En los últimos años, lo que ha pasado con el bicho este a partir del 2020. Y hoy el clima aparece como ese gran desafío planetario, ¿no? Y claro, como decía hace un ratito, hace un instante, si una élite política o económica controla el relato del clima, si todos los medios informativos están bajo una misma narrativa y encima no dejan escuchar a las voces mal llamadas disidentes, entonces esto justifica enormes transformaciones, porque una narrativa climática potente que te vende el hecho de que realmente estamos destruyendo el clima y todo lo que ya hablé, ¿a qué nos va a llevar? Transformaciones como más impuestos, más regulaciones, nuevas dependencias tecnológicas, nuevamente el acercamiento sí, al transhumanismo, a la tecnocracia, al uso de la tecnología para agarrar al culpable que es el hombre, ¿no? Dominar al ser humano, subsidios y, por supuesto, el tan peligroso globalismo con su financiamiento internacional, porque aquí están metidos, la Open Society de George Soros, Bill y Melinda Gates, la fundación, están metidos esta plataforma en la que estamos ahora también, Meta, ¿no? Entre otras, o sea, están alineados a estas políticas climáticas. Entonces, cada uno de ustedes tiene que hacerse la pregunta hasta qué punto la ciencia es utilizada como una herramienta de poder. Ese es otro punto importante que nos deja el artículo, más allá de ser voces disidentes dubitativas del tema climático. Desde hace al menos 3 décadas, como más o menos les decía, tal vez un poquito más, estamos escuchando frases como nos quedan 10 años para salvar al planeta. ¿Recuerdan cuando decían en el año 2000 se acaba el mundo? ¿Recuerdan? Si no reducimos las emisiones ahora, el futuro será inhabitable. Estamos al borde del colapso climático, ¿no? Yo creo que a todos ustedes les suena familiar, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes, repito, son repetidos con fuerza en los medios y se repiten en campañas políticas, se repiten en conferencias internacionales y son estrategias mediáticas justamente de este adoctrinamiento o, como le llamo yo, embrutecimiento colectivo, porque una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Y cuando se repite y se repite y se repite algo, en el cerebro hay un circuito que se llama el circuito de Papez, que es el circuito de la memoria a corto plazo. Si yo te repito y repito, el circuito vuelta, vuelta y se queda, ¿no? Es como cada profesional que hace su labor. ¿Cómo es que hace su labor? Porque hace tantas veces lo mismo de lo que ha aprendido y expande ese conocimiento que termina al final siendo uno un experto, ¿no? No dicen experto aquí, experto allá, claro, porque esos circuitos neuronales se van repitiendo y se enriquecen, ¿no? La idea es que no se enriquezcan con narrativas burdas. Entonces, ese tipo de frases, ¿no? Nos quedan 10 años para salvar al mundo, etcétera, generan miedo. Y el miedo es una estrategia que evidentemente moviliza a las masas, nos hace, digo nos, porque carambas, todos los seres humanos entramos acá, nos acepta a aceptar ciertas restricciones, a pagar más impuestos,
y a apoyar algunas medidas que son drásticas. Lo que hemos vivido hasta hace 5 años ha sido, si ustedes analizan ya en retrospectiva, un caos con palabras mayúsculas. Yo no voy a tocar ahora, poner la idea y nos queda poco tiempo, que si fue real o no, que si es pandemia, que es... No, ese no es el tema. El tema es las consecuencias de ese acto. Y evidentemente nos llevó a un encierro masivo, nos llevó a que las economías del mundo dependan hoy en día de solamente unos pocos o unas pocas empresas multimillonarias, que se enriquezcan los que no tenían que enriquecerse, que se empobrezcan los que ya eran pobres, ¿verdad? Entonces el miedo moviliza, pero también genera, pues, evidentemente ansiedad y hasta rechazo, ¿no? Y ahí nacen las voces disidentes. Entonces la siguiente pregunta que nos hacemos o que nos debemos hacer es, ¿estamos tomando, eh, digamos, decisiones basadas en evidencia científica o en un relato emocional que busca moldear nuestro comportamiento? Y para ilustrar mejor este dilema, y ya terminando, quiero que imaginemos dos futuros posibles, ¿no? Dos futuros, sí, posibles, dos escenarios. Un escenario A en el consenso, en el que el consenso tiene razón, o sea, la narrativa oficial, y un escenario B en el que los críticos tienen la razón. En el escenario A, imaginemos que estamos en el año 2075, el nivel del mar ha subido 1,5 metros, ciudades costeras como, no sé, pues Miami, Ámsterdam, ¿no? O partes de Lima, Buenos Aires se inundaron, millones de personas se ven obligadas a migrar, los incendios forestales son frecuentes, las olas de calor matan a miles cada verano, y alguien dice, ¿por qué no actuamos cuando todavía podíamos hacerlo, ¿no? Y el escenario B, en el que los críticos tienen razón. Mismo año, 2075, el clima se ha mantenido relativamente estable, con altibajos normales, pero la humanidad lleva medio siglo gastando billones de dólares en transformar toda la economía hacia energías renovables, encareciendo la vida de millones de personas, destruyendo empleos, generando nuevas dependencias tecnológicas. Y alguien dice, ¿por qué sacrificamos tanto por un problema que nunca existió? Ambos futuros son inquietantes, ¿cierto? Ambos nos dejan la misma sensación, que el costo de equivocarnos es altísimo. Entonces, aquí es donde entra el rol de nosotros como ciudadanos, la gente común. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué escenario queremos? Investiguen. No se dejen guiar por un solo escenario. Piensen en ambos. El plan A, el plan B, el escenario A, el escenario B. ¿Y qué podemos hacer? Primero, exigir transparencia, ¿no? Que los datos estén abiertos y accesibles, que no se oculten cifras reales, como ha pasado ahora con el bicho este, que está saliendo cada vez más información devastadora que se ha ocultado. Hay que promover el debate del que ya les hablaba, que los científicos críticos sean escuchados, que dejen de bloquear los canales de YouTube, por ejemplo, cuando alguien habla algo que están en contra. Uno habla algo de Israel y se están borrando los canales. Nadie quiere hablar del genocidio que se está perpetrando allá, que la misma Naciones Unidas ha declarado como genocidio, pero el que dice que es genocidio le cierran el canal. ¿Desde qué estamos hablando, no? Ya para ir terminando, no caer en dogmas, es decir, ni el dogma del miedo apocalíptico, ni el dogma del escepticismo absoluto. No hay que ser tampoco un negacionista así pleno, pero tampoco ser un super cientificista. Ojo, que el cientificismo o cientifismo también es una ideología. Y pensar en soluciones locales. Más allá de quien tenga razón, evidentemente existe un cambio. Tenemos que cuidar nuestro entorno, agua limpia, aire puro, preservar los bosques, o sea, ciudades saludables. Tampoco se trata de, no, no existe cambio climático, me pongo a destrozar el planeta. No es la idea, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes con la realidad, somos seres humanos, tenemos que cuidar la naturaleza, la ley natural. Recuerden, decía Santo Tomás de Aquino, es la capacidad del ser humano de distinguir lo que es bueno de lo que es malo, y evidentemente en esa distinción tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, quiero concluir, recordar que este no es un tema fácil, resumirlo en 50 minutos no es sencillo, pero creo que quedó claro, es un artículo de opinión, pero basado en información valiosa de este documento de científicos que están en contra de la narrativa, pero basándose también en información valiosa, estudios y demás. Entonces, espero que haya sido un tema importante de su interés. Invito a leer y a expandir esta información y compartir, por supuesto, este programa para que llegue a más gente, se informe de lo que pasa en el mundo o de aquello que pasa, pero que
no lo venden a los medios y podamos tener no solo una batalla cultural, sino una guerra espiritual que es mucho más valiosa y más fuerte. Si Dios quiere, hasta el próximo programa. Buenas noches. Agradecemos al doctor René Rodríguez, quien nos ha acompañado en esta nueva edición de La Batalla Cultural en Nuestros Días, nuestro programa que escuchas todos los viernes a partir de las 8 de la noche aquí en Radio María. Recordarles que este programa, esta edición y las anteriores podrás volverlas a escuchar ingresando a nuestra página web o nuestro aplicativo RM Play. En la sección podcast podrás recordar y compartir esta edición y las anteriores.